Y Elías se acercó a todo el pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel, y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y esto es bien interesante porque hoy en día el creyente, muchos creyentes están claudicando, están titubeando, están eh, perdiéndose entre dos pensamientos. ¿Cuáles dos pensamientos? Los pensamientos que provienen del mundo y de los hombres limitados por la ciencia, por las ideologías, por las maneras y las formas de este mundo, y el pensamiento que proviene de la palabra de Dios, el pensamiento que proviene del corazón de Dios, el pensamiento que proviene de los deseos de Dios para que tú y yo podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas y que podamos vivir en lo mejor de Dios y alcanzar lo más alto deseado de Dios hacia nosotros o de Dios para nosotros, que es Cristo Jesús. Así es que hay dos sistemas de pensamientos. Mientras este mundo engañosamente y vistiéndose como ángel de luz te habla de muerte, pero te envuelve. Es decir, no te habla directamente de la muerte, pero te envuelve en sistemas, te envuelve en cosas que ante los ojos, ante la codicia, ante la lascivia de la carne, parecen cosas buenas. Y la palabra de Dios habla la verdadera, habla la verdad absoluta, la verdad gloriosa del corazón de Dios, para que tú vivas, para que tú recibas, para que tú experimentes, para que a través de la fe tú tomes lo mejor de Dios. Así es que este mundo te dice una cosa y Dios te dice otra cosa, que es las palabras de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios es contraria a la carne. La carne es enemistad contra Dios. Así es que la voluntad de Dios y el corazón de Dios y el deseo de Dios que nos ha regalado en Cristo Jesús, en su palabra, y nos ha dado su espíritu para que entendamos y que el espíritu nos guíe en todas estas cosas, se contrapone, es decir, el mundo y la carne se contraponen a los deseos del espíritu, a los deseos de Dios. Y entonces el creyente está con dos opiniones, claudicando, titubeando, cayendo en incredulidad. Y cuando el hombre pone atención a los pensamientos de este mundo y quiere poner atención a la palabra, la incredulidad es tan fuerte que merma, es decir, que impide que la fe pueda operar con libertad. Recuerde, la incredulidad es muy similar a la fe porque la fe es por creer la palabra de Cristo, por oír y creer la palabra de Cristo. Y la incredulidad viene por oír los sistemas de pensamiento de este mundo, de la carne. Esa es la incredulidad. Así es que la incredulidad es una fuerza similar a la fe, pero en sentido opuesto. El mismo Señor Jesucristo no pudo hacer milagros en su tierra. No pudo hacer milagros en su tierra por causa de la incredulidad de ellos. Cuando nosotros abrimos nuestros oídos al mensajero del mal, al mensajero de la muerte, al mensajero de la mentira, al mensajero de engaño, al mensajero de la escasez, al mensajero de la enfermedad, al mensajero de las relaciones rotas, al mensajero de lo imposible, al mensajero del egoísmo, de la contienda, de los celos, de la lascivia, de la carne. Si abrimos nuestros oídos y recibimos el mensaje de ese mensajero, seguramente vamos a quedar vulnerables a la incredulidad y podríamos entrar en pánico. Tú estás en Cristo, Cristo mora en ti, Cristo está en ti. Así es que si Dios dijo, si Cristo es el que tiene la palabra de poder y su palabra no falla y su palabra es inequívoca, es verdadera y Dios es fiel a lo que dijo en su palabra y su palabra cuando fue enviada y cuando es puesta en nuestras bocas, causará el propósito por el cual Dios la puso, Dios la creó, Dios la envió. Entonces, ¿por qué hemos de creer otras palabras? ¿Por qué hemos de creer otros reportes? ¿Por qué hemos de estar anhelando otras noticias? No ponemos nuestros ojos en el caos, en las tinieblas, en las malas noticias, en la incredulidad, pero ponemos nuestros ojos en la palabra, en la benignidad de Dios, en la bondad de Dios, y eso es lo que esperamos. Dice el Salmo 112, que el justo no tendrá temor de malas noticias. El justo está afirmado en su corazón. Entender que Dios está con nosotros, pero necesitamos entender
que no es a través de nuestros sentidos y de nuestras emociones, sino es a través de la palabra, que tenemos la convicción y que sabemos que Dios nos ama, que sabemos que Dios está con nosotros, que sabemos que Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará, que sabemos que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su autoridad y su poder para hablar, para creer, para soñar, para concebir.